Hay una pregunta que siempre aparece en el mundo de los negocios globales. ¿Por qué una misma compañía puede tener un éxito rotundo en un país y en otro simplemente fracasar? Muchas veces la respuesta no está en el producto, sino en algo mucho más de fondo: las reglas del juego. Hoy vamos a desglosar el manual para entender ese entorno político y legal tan complejo. Imagínense esto. A ver, para abrir una empresa en Brasil se necesitan 120 días. Son casi 4 meses, solo para arrancar. Es una cifra que de verdad cuesta creer. Y ahora, del otro lado de la moneda. Australia. Ahí, el mismo proceso toma solo 2 días. Sí, leyeron bien. 2. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se explica esta diferencia tan brutal? Esto, les aseguro, no es pura casualidad. La respuesta en el fondo se reduce a dos factores clave: el ADN político y el ADN legal de cada nación. Son los dos pilares que definen absolutamente todo el ecosistema para hacer negocios. Pensemos en esto como si fuera un juego. El sistema político es el gran tablero, el que pone el escenario general, el ambiente. Y el sistema legal, por otro lado, es el manual de instrucciones, las reglas específicas que dicen qué se puede y qué no se puede hacer. Es fundamental entender ambos para poder jugar. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Empezando con la primera gran pieza del rompecabezas: los sistemas políticos. Aquí lo crucial es saber quién tiene el poder y, sobre todo, cómo lo usa. A ver, si lo simplificamos mucho, el espectro político tiene dos grandes polos. De un lado está la democracia, que se basa en lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Que las leyes aplican para todos, sin excepción. Del otro lado tenemos el totalitarismo, que se rige por el imperio del hombre. Aquí, la voluntad de una persona o de un partido está por encima de cualquier ley escrita. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se traduce esto en el mundo de los negocios? Bueno, las democracias por lo general ofrecen un entorno estable y predecible. Esto es oro para las inversiones a largo plazo. En cambio, los sistemas autoritarios pueden parecer estables en la superficie, pero siempre existe el riesgo de que las reglas cambien de la noche a la mañana o, peor, de una expropiación. La incertidumbre, al final, es el costo más alto que se puede pagar. Listo, ya vimos el tablero de juego. Ahora nos toca la segunda parte, que es igual de importante: el manual de reglas, o sea, el sistema legal, porque esto es lo que define cómo se puede mover cada pieza. El primer gran sistema que hay que conocer es el derecho común, o common law, como se le conoce en inglés. Este sistema, que nació en Inglaterra, no se basa en un libro de leyes gigante, sino en la tradición y, muy importante, en los precedentes, o sea, en lo que otros jueces decidieron en casos parecidos. Esto tiene una consecuencia directa para los negocios. Como no hay un código que lo cubra todo, los contratos tienen que ser súper detallados, a veces de cientos de páginas, para tratar de prever cualquier cosa que pueda pasar. Después está el derecho civil o civil law. Ojo, porque este es el sistema más común en todo el mundo. Es el que se usa en casi toda América Latina y Europa. Y la lógica aquí es justo la contraria al common law. Todo se basa en códigos de leyes muy completos que intentan regularlo todo. Por eso los contratos tienden a ser mucho más cortos. No hace falta reinventar la rueda en cada contrato, porque las reglas del juego ya están escritas en el código. El juez aquí es más un aplicador de esa ley que un intérprete. Y por último, tenemos el derecho teocrático. Aquí, la ley viene directamente de textos y principios religiosos. El caso más conocido es la Sharia, o derecho islámico, que se basa en el Corán. Para los negocios, esto significa que todo, desde los contratos hasta las finanzas, tiene que estar alineado con la fe. Por ejemplo, la prohibición de cobrar intereses dio origen a todo un sistema de finanzas islámicas. Para operar aquí, no basta con conocer la ley. Hay que entender la cultura y la religión que le inspiran. Miren, esta tabla lo resume todo de una manera genial. Common law, precedente, contratos largos, juez como árbitro. Derecho civil, todo está en los códigos, contratos más cortos. Derecho teocrático, la base es la doctrina religiosa. Lo más importante es quedarse con la idea de que la forma de hacer un contrato o de resolver un problema legal cambia por completo dependiendo de dónde se esté. Ok, ya entendimos el tablero y las reglas, pero en todo juego hay trampas, y en los negocios internacionales esas trampas se llaman riesgo político. Y la clave no es evitarlo, sino estar preparados. En palabras sencillas, el riesgo político es básicamente la chance de que algo que pase en la política termine perjudicando un negocio. Y puede ser algo enorme como una guerra o algo mucho más sutil, como que de repente cambien una ley de impuestos. Para poder manejarlo, primero hay que entender sus, digamos, 4 sabores principales.
Primero, el riesgo macro, que le pega a todos por igual, como un golpe de Estado. Segundo, el riesgo micro, que es más específico, como una ley que solo afecta a la industria minera. Luego, el riesgo de transferencia, la pesadilla de generar ganancias y no poder sacarlas del país. Y por último, el riesgo operacional, que es la inestabilidad del día a día, como huelgas o protestas. Bueno, ya conocemos el entorno y los peligros. Ahora, la parte más importante de todas, cómo se diseña una estrategia para ganar. Porque esto no es cuestión de suerte, se los aseguro, es pura preparación. La estrategia se basa en dos palabras: anticipación y protección. Y el manual nos da 5 tácticas maestras. Primero, investigar a fondo antes de poner un solo dólar. Segundo, buscar socios locales que conozcan el terreno como la palma de su mano. Tercero, existen seguros específicos contra riesgo político. Úsenlos. Cuarto, no poner todos los huevos en la misma canasta, o sea, diversificar. Y por último, una herramienta legal clave: las cláusulas de estabilización, que intentan congelar las reglas del juego acordadas con un gobierno. Y para que todo esto quede súper claro, nada mejor que un ejemplo real. Comparemos dos extremos, Estados Unidos y Venezuela. Sistemas políticos y legales completamente opuestos que crean perfiles de riesgo que no podrían ser más diferentes. En un lado, baja incertidumbre y protección fuerte. En el otro, un riesgo altísimo y una protección muy débil. Así es como todos los conceptos que vimos se ven en la vida real. Al final del día, todo se reduce a esto. Cada país es un juego distinto, con su propio tablero y su propio manual de reglas. La pregunta clave no es cuál es el mejor juego, sino para cuál se tienen las herramientas y la estrategia correctas. Entender este manual es el primer paso, no solo para atreverse a jugar, sino para tener un plan claro para ganar.